Muy bien, buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Claudia Manresa, es psicóloga de la Universidad del Desarrollo, magíster en psicología clínica de la misma sede universitaria. Se ha desempeñado como psicóloga clínica de la unidad de psicoterapia del Centro Adosado de Especialidades del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. Desde el 2020 a la actualidad se desempeña en labores de gestión de la red temática de salud del Maule, del Servicio de Salud del Maule. Vamos a darle vamos a darle paso a la docente Claudia para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Gracias. Buenas noches, bueno, buenas tardes, buenas noches. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, súper. O pon modo presentación, Sí, porfis. ahora le estoy poniendo. Ahí está. Bueno, como Henry me presentó, mi nombre es Claudia Manresa, soy psicóloga, tengo más que nada mi experiencia clínica. Hoy día me desempeño en gestión de salud mental. Y bueno, por eso también hago docencia y por eso se me han pedido que pueda como desarrollar este curso de actualización. Ahí hay un error, me disculpan, en guías clínicas y protocolos para psicólogos en APS, ¿ya? Em, Vamos a hacer como un pincelazo de todo lo que el curso tiene, el curso obviamente con una mayor profundización que lo que vamos a ver hoy día. El curso tiene cuatro, digamos, como unidades. El módulo uno aborda las guías clínicas GES. Hoy día ustedes saben que hay cinco GES de salud mental. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de patología GES. Vamos a hablar a grandes rasgos del GES número 15, esquizofrenia, el GES número 34, depresión en personas de 15 años o más, el GES número 53, que es el consumo perjudicial y dependiente en sus niveles leve y moderado, en personas menores de 20 años. El GES número 75, que es el trastorno bipolar en personas de 15 años o más. Y el GES número 85, que es el Alzheimer y otras demencias. ¿Ya? En el módulo 2 tenemos los modelos de atención en APS. Ahí se aborda el modelo de atención integral en salud, de salud, el MAIS, el SICEP, que significa Estrategia de Cuidado Integrado centrado en la persona. También hay una estrategia que se llama MHGAP, que está implementándose en todos los centros de todo el mundo, ya es una estrategia de la OMS y de la OPS. Y en relación al programa de salud mental en APS, vamos a ver promoción, prevención, evaluación y tratamiento integral. Puse en azulito las que hoy día vamos a ver un poquitito más, les voy a contar un poco más que las otras que están en color negro. Y el módulo 3 tiene la evolución del programa de salud mental en Chile. Hablamos un poco de reforma y desarrollo histórico en tres partes, ¿ya? Y el módulo 4 también hablamos del equipo de APS y el rol. Como es para psicólogos, específicamente el rol del psicólogo. También hablamos de las orientaciones para la programación en APS. Es todo un tema la programación. Probablemente si algunos de ustedes se desempeñan ya en APS, saben que es todo un tema la programación, el rol, las prestaciones y los rendimientos también asociados a cada una de esas prestaciones y sobre todo al rol del psicólogo, el rol del equipo y las consultorías en APS. Y vamos a hablar un poco de cambio y transdisciplinariedad, ¿ya? Em, Cuando hablamos de GES, que son las garantías explícitas en salud, son cuatro garantías. Bueno, hoy día en el país tenemos, me parece que son 87 patologías que están bajo el GES. Ya son cuatro garantías exigibles por ley para las personas afiliadas a FONASA y también a ISAPRE. Esas cuatro garantías tienen que ver con el acceso, la oportunidad, la protección financiera y la calidad. ¿Ya? Estas se encuentran asociadas a los 87 problemas de salud vigentes por el decreto y las ISAPRES y FONASA deberán asegurar su otorgamiento. En caso contrario, se puede reclamar primero ante dichos organismos y luego en la superintendencia en caso de disconformidad con la respuesta recibida.
Aquí es un poco complejo porque uno dice sí, por ejemplo, uno piensa que la enfermedad que a uno le diagnosticaron, esta parte forma parte de las 87, digamos, problemas de salud vigentes de GES. Sin embargo, cada uno de esos problemas de salud tiene definido qué es lo que cubre ese GES, ¿ya? Porque hay algunos problemas de salud que cubre, por ejemplo, el tratamiento, pero no la hospitalización y así, ¿ok? Vamos a ir por parte. Yo les puse acá el pantallazo de la guía clínica que se usa para el GES número 15 esquizofrenia, ¿ya? Esto para las personas que tomen el curso, también se los voy a hacer llegar. Y para las personas que no tomen el curso, esto también está a disposición de todo el mundo en la página de Diprese. O pueden buscar en Google, pueden poner guías clínicas Auge y ahí le van a aparecer todas. Entonces, la esquizofrenia a grandes rasgos se denomina a un conjunto de trastornos mentales caracterizados por alteraciones de la percepción, del pensamiento y de las emociones que comprometen las funciones esenciales que dan a la persona la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma, y suelen, por lo tanto, alterar de forma muy importante, perdón, la vida de las personas que las padecen y también las de sus familiares y amigos. Se caracteriza por la aparición de alucinaciones auditivas, distorsiones, trastornos del pensamiento y también síntomas negativos de desmotivación, negación de sí mismo y reducción de la emoción. Yo siempre que hago algunas clases, por ejemplo, de psicopatología, cuando hablamos de trastornos psicóticos, cuando hablamos, por ejemplo, de esquizofrenia, tenemos los síntomas positivos, que son los más fáciles de ver, que son estos que uno observa, las alucinaciones, los delirios, y están los síntomas negativos, que son los más difíciles de ver, como por ejemplo que la persona se desmotive, empieza a existir un aplanamiento afectivo, un aislamiento, desmotivación y todo eso. Entonces, en este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades, ¿ya? No es solo esquizofrenia pura, ¿ya? Y, por ejemplo, esquizofrenia paranoide, ¿ya? Incluye además los términos trastorno delirante no orgánico, buffet delirante con síntomas de esquizofrenia, estado delirante no orgánico, estado paranoide. La esquizofrenia hebefrénica incluye además los términos esquizofrenia desorganizada, que por lo general la hebefrenia también es conocida como una esquizofrenia desorganizada. Esquizofrenia catatónica, esquizofrenia indiferenciada, ya, esquizofrenia residual, esquizofrenia simple, otra esquizofrenia, aquí hay muchas, ya, y esquizofrenia sin especificación. En el fondo, se incluyen en el GES número 15 todos los diagnósticos de esquizofrenia, ¿ya? Em, con el otro. El próximo GES que les voy a mostrar a grandes rasgos es el GES número 34, que es el de depresión en personas de 15 años o más. Aquí también les puse el pantallazo de la guía. Misma situación la pueden obtener a través de la página de Diprese o la página del MinSal o buceando en Google. Las personas que tomen el curso, yo les voy a mandar el material también a Adipa. Em, ¿Qué es la depresión? En el fondo es una alteración patológica del estado de ánimo, ¿ya? En el cual la persona enferma presenta un descenso del humor que termina en tristeza, pérdida de capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, disminución de su vitalidad, que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, ¿ya? Que aparece tras un esfuerzo mínimo. Se presenta en cualquier etapa del ciclo vital, tiende a manifestarse con aparición de varios episodios en el curso de vida y por supuesto, y esto es súper clave, que esto no esté mezclado con una hipomanía, puesto que si es así o la persona ha tenido episodios de hipomanía o manía en su vida, ya no estaríamos hablando de depresión, sino que estaríamos hablando probablemente de un trastorno afectivo bipolar o una ciclotimia, perdón, o algo de esa índole. En este problema entonces quedan incluidas todas estas: episodio depresivo leve, moderado, grave, en el grave sin y con síntomas psicóticos, otros episodios depresivos, depresivos sin especificación, depresivo recurrente, con episodio actual leve, depresivo recurrente con episodio actual moderado, depresivo recurrente con episodio actual grave
sin síntomas psicóticos, también con síntomas psicóticos, trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión, otros trastornos depresivos recurrentes y trastorno depresivo recurrente sin especificación, es decir, todos. El próximo GES es el GES 53, que sería el consumo perjudicial dependiente en sus niveles leve y moderado en personas menores de 20. Misma situación, este es el pantallazo de la guía clínica GES, ya para personas con este diagnóstico, también disponible. En el fondo, sabemos que el diagnóstico hoy día ya no es adicción, ya. Hoy día tenemos un diagnóstico de consumo perjudicial y también tenemos un diagnóstico de consumo dependiente. Esos son como los dos consumos asociados a los dos, perdón, esos son los dos diagnósticos asociados al consumo. Cuando hablamos de consumo perjudicial, corresponde a una forma de consumo de alguna sustancia psicoactiva que causa daño en la salud. El daño puede ser físico o mental. Cuando hablamos de dependencia, ya estamos enfrente a un síndrome de dependencia, que es un conjunto de fenómenos comportamentales cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que típicamente incluye el deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas que esto pueda tener y mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y a veces un cuadro de abstinencia física. Esa es la característica que diferencia el consumo perjudicial del dependiente. En el dependiente ya hay una tolerancia, es decir, el cuerpo necesita cada vez más cantidad de la droga para sentir el mismo efecto y que cuando la droga se retira, se produce el síndrome de abstinencia y también el famoso craving, ¿ya? Que es este deseo incontrolable de poder consumir la droga para dejar de sentir este malestar. En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que les designan en la terminología médica habitual: alcohol, opioides, cannabinoides, sedantes o hipnóticos, cocaína, otras sustancias adictivas, excluyendo la cafeína y la nicotina, alucinógenos, disolventes voláticos, perdón, volátiles, múltiples drogas u otras sustancias psicoactivas. Hoy día cada vez salen además más drogas, ¿ya? Pasa el tiempo y la cantidad de drogas se va diversificando un montón. Em, el trastorno bipolar en personas de 15 años o más, acá está la guía, ya. También acá, bueno, en las guías clínicas ustedes tienen las recomendaciones que se han hecho a propósito de discusiones de paneles de expertos, y estos paneles de expertos incluyen distintas miradas, incluye la mirada por ejemplo, psiquiatras, personas que trabajan en salud, incluye la mirada de la población, de familiares de personas con ese diagnóstico, e incluye también la mirada de personas con ese diagnóstico, ¿ya? Entonces, el trastorno bipolar es una enfermedad de curso crónico, ¿ya? Curso crónico que es distinto de lo agudo. Lo agudo es una vez en el tiempo y de manera como intensa. Crónico es que la persona probablemente va a tener que lidiar con esta enfermedad toda su vida y se manifiesta en episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad se alteran en forma fluctuante, ¿ya? Entre periodos de exaltación del ánimo, ¿ya? O un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad que puede ser una manía, que es mucho más fuerte. La manía está caracterizada por tener episodios psicóticos, o puede ser una hipomanía, que también es un periodo de exaltación del estado de ánimo, pero menos intenso y menos fuerte y puede ser sin episodios psicóticos, a diferencia de la manía. Y periodos de disminución del estado del ánimo y un descenso de la vitalidad y actividad, que son episodios y periodos de depresión. Las fluctuaciones en el estado de ánimo entre manía y depresión pueden ser muy rápidas. Este problema entonces incluye todo esto que está aquí abajo, que es el trastorno bipolar con un episodio actual hipomaníaco, con un episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos, con episodio actual maníaco con síntomas psicóticos, con episodio actual depresivo leve o moderado, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos,
trastorno bipolar episodio actual mixto, trastorno bipolar actualmente en remisión, otros trastornos bipolares y trastorno bipolar sin especificación. ¿Ya? Tenemos el Alzheimer y otras demencias, que es una de las últimas garantías explícitas en salud. Tenemos las orientaciones técnicas y tenemos un resumen ejecutivo de la práctica clínica. Aquí aún no aparecen estas guías clínicas como les mostraba en los otros GES, ¿ya? Y en el fondo, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias son síndromes crónicos y progresivos caracterizados por el deterioro de las capacidades cognitivas, ¿ya? Eh, Esa es como la demencia en general, ¿ya? O sea, la demencia es lo que le ocurre a la persona. La demencia es la sintomatología que presenta la persona. El distinto tipo de demencia es por qué lo presenta y cuál es la causa de esa demencia. Por ejemplo, por eso muchas veces ustedes van a escuchar demencia por cuerpos de Lewy, por ejemplo. Demencia por Alzheimer, ¿ya? Entonces hay un deterioro en el fondo de las capacidades cognitivas y suele ir acompañado y en ocasiones precedidos por el deterioro del control emocional y conductual. Ya interfiere en las actividades de la vida diaria y provoca pérdida de la independencia y la autonomía. Es súper importante el manejo integral en las demencias y este manejo integral tiene como objetivo retardar la progresión de la enfermedad, disminuir la intensidad de los síntomas psicóticos y conductuales asociados y mejorar la calidad de vida de la persona que vive con demencia y su entorno. Es súper importante también aquí mencionarles que por lo general el tratamiento para las personas con demencia está súper centrado también en la persona cuidadora, ¿ya? Las demencias que incluye son todas estas que están acá: enfermedad de Alzheimer, vascular, demencia multiinfarto, otras demencias vasculares, demencia en la enfermedad de Pick, demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, demencia por cuerpos de Levy, demencias frontotemporales, demencia en la enfermedad de Huntington, demencia en la enfermedad de Parkinson, demencia en la infección por VIH, demencia en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar. ¿Ya? Es súper importante también aquí mencionarles que los distintos Gs, tampoco vamos a profundizar mucho en eso, porque también me di cuenta en el chat que hay presentes personas de distintas partes del país. Concepción me pareció leer también, Santiago, me pareció leer también por ahí Quilpué. Em, Hay un libro que también ustedes lo pueden buscar por la web, que se llama Redes GES y no GES, ¿ya? Y en ese libro, en el fondo aparecen varias cosas, cada GES obviamente, es muy grande el libro, pero además ahí aparece un cuadro resumen en donde, por región, en donde se atiende cada fase del GES. Ya, porque por ejemplo, em, puede que en una región el GES, no sé, pues el GES de depresión o el GES de esquizofrenia se atienda en un hospital y además en un COSAM, pero puede que en otra región, por ejemplo, en la región del Maule, que es la región a la que yo pertenezco, los COSAM o los centros de salud mental comunitarios aún no atienden GES, ¿ya? Entonces, todo eso es diferente de una región a otra, por eso es que no lo puse, porque no hubiésemos demorado la hora en eso, ¿ya? Em, ya, entonces, yo a veces veo, yo a veces veo el chat. ¿Un ACV puede generar también demencia? Por supuesto que puede generar demencia, así es. Eh, el fentanilo y la ketamina, exacto. Todas estas nuevas drogas en el fondo. Bien, seguimos entonces. En el módulo 2 les comentaba que se va a profundizar el MAIS, que son los modelos de atención en APS, el MAIS, ESICEP y el MHG para grandes rasgos. Y vamos a hablar un poquitito del programa de salud mental en APS, ¿ya? Antes que todo, comentarles más o menos cómo es el tema del funcionamiento y el financiamiento de APS, ¿ya? Porque siempre hay como una nebulosa con respecto a eso, cuando uno no trabaja allí todavía.
Bueno, sabemos que el Ministerio de Salud se descentraliza a través de los servicios de salud, ya que están repartidos por todo el país. Hay regiones que tienen más de un servicio de salud, ya, por ejemplo, en el caso nuestro del Maule, tenemos solamente un servicio de salud, ya. Pero obviamente la región metropolitana tiene montones de servicios de salud, ya. En la región del Biobío me parece que también hay más de un servicio de salud. Em, entonces, el MinSal descentraliza su gestión y también los recursos a través de los servicios de salud, ¿ya? Y los servicios de salud, como no son servicios asistenciales, ¿ya? Hacen convenios con los municipios, ¿ya? Cada municipio tiene un departamento comunal de salud, ¿ya? Y los departamentos comunales de salud entonces implementan los centros de atención primaria de salud, que son, por ejemplo, las postas rurales, los SECOF, los CEFAM, los servicios de atención de resolutividad, los servicios de urgencia, APS, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo se decide, cómo se manda o cuánta plata se manda para cada comuna? Es que hay una población inscrita validada, ¿ya? Y en relación a esa población inscrita validada por cada CEFAM, se mandan los recursos a los departamentos comunales y a cada centro. Como estos recursos siempre son escasos, sabemos que el financiamiento para salud es muy bajo siempre y para salud mental más bajo todavía. De hecho, se esperaría que alrededor del 6% del presupuesto de salud fuese destinado a salud mental y en nuestro país se destina de todo el presupuesto de salud alrededor del 2,6% a salud mental, que es muy bajito. Entonces, como siempre que se quedan cortos, entonces surgen los famosos PRAPS, que son los programas de reforzamiento en atención primaria, que en el fondo son programitas que vienen a inyectar un poco más de recursos en las distintas áreas que se supone que están como más bajas, ¿ya? Entonces, en relación al modelo de atención en APS, el gran modelo de atención en APS es el modelo de atención familiar y comunitario, ya más conocido como el MAIS. Un poco de antecedentes generales, tampoco los voy a aburrir mucho con esto. Imagínense, en 1992 el Ministerio incentiva en la atención primaria la transformación de consultorios a centros de salud con el propósito de centrar el cuidado de salud en la persona, familia y comunidad. En el 2005 se insertan en los centros de salud un enfoque de atención denominado Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar, el cual considera, perdónenme, un enfoque biopsicosocial, la población a cargo, es decir, se sectorializa, todos los CEFAM tienen sectores, continuidad de la atención, énfasis en la promoción y prevención y el enfoque comunitario. Y este modelo busca adaptarse a las necesidades no solo individuales, sino de la familia, de la comunidad y con una mirada no solo en la recuperación de la enfermedad, sino en la prevención y en la promoción de salud. Es decir, ojalá que la persona no se enferme, sepa qué hacer para no enfermarse. Entonces, pasamos de los policlínicos consultorios, que estarían centrados en la resolución de enfermedades, cuya base es más biológica, es decir, el modelo es más curativo, hacia un centro de salud familiar y comunitario, en donde el enfoque ya pasa a ser más biopsicosocial. Entendemos que ese paso no es de un día para otro y que todavía nos quedan algunas cosas del modelo biomédico y todo eso que es un cambio cultural importante y los cambios culturales, como ustedes lo saben, se demoran. Entonces el MAIS entiende que la atención de salud debe ser un proceso integral y continuo que centre su atención en las personas y sus familias y que priorice actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y se preocupe de las necesidades de salud de las personas y las comunidades. ¿De qué manera? Entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis radica en la promoción de los estilos de vida saludable, en fomentar la acción intersectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria a fin de mejorar las condiciones de salud. ¿Ya?
¿Cuál es como la diferencia principal? Bueno, si fuéramos poquitos yo abriría el micrófono y si tuviéramos más tiempo también lo abriría, pero en realidad quisiera mencionarles cuál es la diferencia principal entre la promoción y la prevención, ¿ya? La promoción está enfocada a una población sana, entre comillas, es decir, sin factores de riesgo, por ejemplo, y se promueven modelos de salud saludables, modelos de salud positivos más que saludables. Y la prevención está orientada a personas que, por ejemplo, podrían tener factores de riesgo o ser grupos de riesgo, ¿ya? Como por ejemplo los adolescentes, con todo este tema del suicidio. Los adolescentes ya por el solo hecho de ser adolescentes ya son una población de riesgo, ¿ya? Entonces, el modelo de atención integral de salud, MAICES-ISEP, se adopta como política pública en salud, implementado en la red de atención, ya, ay, me adelanté, perdón, eh, en donde está la integralidad, está centrado en el usuario y promueve la continuidad de cuidado, ya, esos son los principios en el fondo, centrado en la persona, en la continuidad de cuidado y la atención integral. Entonces tenemos algunos principios básicos del modelo de salud familiar, que son estos tres, que es la integralidad, centrado en la persona, y la continuidad de cuidado, ¿ya? La continuidad de cuidado la podemos entender como que la persona independiente de lo que tenga, va a recibir por parte de los profesionales o de las personas que lo atiendan en los centros de salud una mirada integral en relación a lo que esa persona ha tenido en su historia de vida. ¿M? Y, por ejemplo, si la persona pasa de un centro de menor complejidad a un centro de mayor complejidad, por ejemplo, desde un CEFAM a un centro de salud mental comunitario, pueda haber una comunicación entre los equipos de manera que esa persona casi ni se entere que está en un establecimiento distinto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta parte que es centrado en la persona, entendemos como la consideración de las necesidades y expectativas de la persona y sus familias, haciéndolas partícipes en la corresponsabilidad del cuidado. Y para ello es necesario establecer una relación vincular entre el equipo de salud y las personas, familia y la comunidad, logrando un trato de respeto, colaboración y ayuda mutua. Cuando hablamos de integralidad, se considera al ser humano en su integralidad desde una aproximación biopsicosocial, espiritual y cultural. Súper importante esta parte cultural, considerando el sistema de creencias y significados. Y desde allí se configura una función que involucre a todo el sistema de salud que incluya la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Esos son los cuidados ya más de fin de vida. ¿Mm? Esos son los cuidados paliativos. Y cuando hablamos de la continuidad del cuidado, desde la perspectiva de las personas que se atienden, corresponde al grado en que una serie de eventos de cuidado de la salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo y a lo largo de su ciclo vital, ¿ya? Continuidad clínica entendida como el grado en que la persona recibe servicios coordinados de manera longitudinal a través de la red asistencial sin perder información para sus cuidados. Es decir, que no nos pase, por ejemplo, porque cuando uno va al doctor por una cosa, no estoy hablando del CEFAM, ponte tú en cualquier parte, y después va otro doctor. Como que entre ellos no hablan, ¿ah? No se comunican, entonces uno tiene que ir con la chorrera de exámenes, decirle, esto es lo que me dijo este médico, este otro médico puede no estar de acuerdo con lo que le dijo este, entonces que en el fondo eso no pase, ¿m? Que sean cuidados coordinados a través del tiempo, ¿ya? Profe, dice, espérame, ¿puedes volver a repetir las guías donde aparecen los COSAM? Las guías donde aparecen los COSAM, hay un documento que se llama Modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental, que ahí podrían aparecer los COSAM, ¿ya? ¿Cómo sería o se vería la manía sin un episodio psicótico? Sería una hipomanía, ¿ya? La diferencia entre la manía y la hipomanía es que la manía está en presencia de episodios psicóticos y la hipomanía no, ¿ya? La hipomanía solamente es un episodio caracterizado por excesiva energía, por ejemplo, gastos, no dormir, qué sé yo, hablar mucho y todo eso, ¿ya? Una consulta, el servicio de mejor niñez eh,
están solicitando un certificado de salud física y mental eh, a los postulantes que me imagino que trabajan ahí. Bueno, después si nos queda tiempo podemos hablar de eso, ¿ya? Eh, Carolina ahí compartió un link del libro Reyes Gesinogias. Muchas gracias, Carolina. Bien, un desafío, dice Leandro, un gran desafío para el cambio paradigmático de modelo de salud está en cuántos recursos se destinan a la atención directa de pacientes versus la disponibilidad de profesionales no médicos en la red y la realización de actividades de prevención y educación de la población. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de suicidios? Chuta, eso no lo tengo tan claro, pero lo puedo levantar en este ratito, ¿ya? Voy a tratar al menos. Continuamos entonces. Entonces nos transformamos de un modelo de atención de crónicos con distintos programas separados, ¿ya? A un modelo integrado, y centrado en las personas, independiente del problema que tengan. Obviamente esto no quiere decir que el dentista tiene que atender una depresión y que el médico cardiovascular va a tener que atender una patología dental, ¿no? Sino que seamos un modelo integrado y podamos darle continuidad al cuidado. Ahora les voy a hablar un poquitito a grandes rasgos del programa de salud mental en APS. Perdón que corras, que traté de hablarles lo más posible de las cosas que aparecen en este curso. Algunas preguntas las vamos a poder profundizar en el curso, ¿ya? El programa de salud mental en APS básicamente tiene estos tres pilares, que es la promoción, la prevención y la evaluación y el tratamiento integral. Todos los CEFAM, todos los centros de salud de APS tienen este programa, pues forma parte de la población inscrita validada, el per cápita, ¿ya? Em, el propósito de este programa es fortalecer las actividades de promoción, prevención, detección precoz y tratamiento temprano de los problemas de salud mental a través del curso de vida en una relación de continuidad de cuidados con los equipos comunitarios de salud mental de especialidad para asegurar el acceso, oportunidad y calidad de atención. Como les decía, el programa tiene tres componentes principales. Primero son las acciones promocionales de la salud mental positiva, acciones preventivas de los trastornos mentales y acciones para brindar una evaluación y tratamiento integral en el contexto del MAIS en un enfoque de redes integradas de los servicios de salud. Es decir, promoción, prevención y evaluación y tratamiento. Cuando hablamos de promoción, como les decía, hablamos de actividades desarrolladas y orientadas hacia población, entre comillas, sana, ¿ya? Y lo digo entre comillas porque en realidad tampoco podemos saber si esa persona está realmente sana, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que nunca ha tenido un problema de salud mental y que no es población de riesgo, también podría recibir educación para promover estilos de vida saludable para prevenir en un futuro que presenten algunas situaciones, condiciones o conductas que los lleven a tener algún problema de salud mental. Entonces, los equipos de salud deben realizar estrategias y actividades de promoción de la salud mental positiva. Los equipos de salud se refiere no al equipo de salud mental, al equipo de salud general, ¿ya? Entonces debe realizar estrategias y actividades de promoción de la salud positiva a lo largo de todo el curso de vida. Quiere decir niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, acordes a la realidad local, y se sugiere la realización de estrategias, actividades de promoción que estimulen factores protectores, como por ejemplo, educación en temáticas de salud mental, por ejemplo, salud mental positiva. Hay mucho desconocimiento en general de la salud mental. Uno va a otros países, por ejemplo, Argentina, la gente habla de salud mental con mucha mayor soltura y con mucho menos estigma de lo que se habla acá en nuestro país. Eso es nuestra labor también, ir educando, ir sensibilizando, no cansarse de hacerlo, ¿ya? Educación de dinámicas relacionales, por ejemplo, saludables con pares y o figuras de autoridad, estilos de vida saludables en las distintas dimensiones, puede ser laboral, educacional, social, comunitaria y otros. Puede ser, por ejemplo, aprender a poner límites, personas que por lo general
se sobre, ¿cómo se dice? Bueno, se cansan mucho porque se llenan de tareas en el ámbito laboral o en otros ámbitos, no saben decir que no. Eso también se puede educar, ¿ya? Estos pueden ser coordinados con los lugares de trabajo, con las escuelas, con los municipios, abordando actividad física, por ejemplo, alimentación saludable, entre otros. Alimentación saludable, no me refiero a restricción, no me refiero a dieta, me refiero a una alimentación balanceada, una alimentación también que no se salte comidas, que tenga de todos los grupos alimentarios, que ojalá tenga más alimentos no procesados que procesados, ¿no? Pero obviamente también va a depender de la persona a las que tengamos delante. Y tenemos que ajustar también eso a la realidad, por ejemplo, económica de esas personas, ¿ya? Me imagino que a muchos de los que están presentes les ha pasado que de repente uno dice, ya, sabes que voy a ir a la nutricionista, ponte tú para ordenarme, qué sé yo, o quiero bajar un par de kilitos, qué sé yo, y llega una nutricionista que es ultra hiper restrictiva y que les dio puros alimentos carísimos, súper difíciles de conseguir. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que uno en realidad adhiera a ese tratamiento? Es bajita, ¿cierto? A eso me refiero con ajustar también lo que nosotros le estamos ofreciendo a la otra persona. Eh, También, por ejemplo, se sugiere hacer talleres parentales que favorezcan el desarrollo de la infancia, talleres que puedan orientarse hacia el fortalecimiento de los factores protectores o habilidades personales para el desarrollo de un mayor bienestar psicológico. Por ejemplo, resolución no violenta de conflictos, habilidades para la vida, desarrollo de la autoestima, autoeficacia, relaciones positivas, autonomía, autovaloración. Hoy día también se habla de la autocompasión, que esto no quiere decir tenerse lástima, ¿no? Sino que a propósito también de la autoestima, ¿no? Participación y fortalecimiento comunitario, es decir, el ejercicio de la ciudadanía, talleres de comunicación de riesgo y talleres de actividad física. Esos pueden ser, digamos, estrategias de promoción de salud. Cuando hablamos del componente número 2, que es la prevención, aquí hablamos de distintas como patitas, ¿ya? Este es el componente como un poquitito más complicado o sea, más que complicado, más como más complejo. Aquí hay talleres preventivos, que es la misma como lógica de lo que les explicaba anteriormente, pero estos ya van dirigidos a la población con factores de riesgo, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, familiares de usuarios que están diagnosticados con algún trastorno de salud mental, o pueden ser algunas poblaciones específicas de riesgo, por ejemplo, adolescentes, minorías sexogenéricas, personas mayores, mujeres, etcétera. Se deben realizar en el contexto de la comunidad, por ejemplo, en establecimientos educacionales, pueden ser también los profesores, ¿eh? Pues cuando hablamos de suicidio, todo el establecimiento educacional se ve afectado, preferentemente públicos y dirigidos a profesores, apoderados, padres o alumnos. Espacios comunitarios y territoriales también pueden ser, por ejemplo, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, entre otros, lugares de trabajo y también pueden ser en el centro de salud, ¿ya? A diferencia de los de promoción, que ojalá no sean en el centro de salud. Dentro de este mismo componente, que es el de prevención, ya, entonces tenemos los talleres, tenemos la detección precoz de problemáticas y trastornos mentales, que es básicamente la aplicación de instrumentos breves para la pesquisa a tiempo de algunos trastornos que son los más prevalentes, ¿ya? Esta batería de instrumentos se pesquisa se orienta, perdón, a la pesquisa temprana, de manera de poder hacer el tratamiento tempranamente, ¿ya? Trastornos del desarrollo incluye trastornos depresivos, riesgo suicida y experiencias psicóticas subumbrales. Aquí hay algunos cuestionarios que se usan, que es el MCHAT, probablemente varios de ustedes, si es que no todos lo conocen, el cuestionario de Pediatric Symptom Checklist, que es para 5 a 9 años, el PSC-17, el PSC Young, que es adolescentes de 10 a 14, está el PHQ,
que son adolescentes de 15 a 19, que es el PHQ-9. Está el PHQ adulto de 20 a 59 años. Está el KPP, que es el KPP 15, que también está para la población adolescente. También está el GAT-7, ahí se me pasó hacia que iba aquí otro puntito, que está acá, población entre 13 y 19 años, que es un cuestionario de ansiedad. ¿Ya? Los instrumentos son breves, las aplicaciones y la retroalimentación tienen una duración aproximada de 30 minutos y se espera que estos instrumentos se apliquen, por ejemplo, por enfermeras o enfermeros capacitados en la aplicación de estos instrumentos. Arrojan un nivel de riesgo, entonces la persona puede ingresar al programa de salud mental ya más o menos con el nivel de riesgo que arroja el instrumento, obviamente junto a la entrevista clínica. Ningún instrumento nos va a dar una información por sí solo, ¿ya? Aquí están nuevamente los instrumentos. Esta PPT yo la puse, digamos, la envié, así que probablemente van a tener acceso a ella. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos instrumentos? Ya, por ejemplo, los PSC establecen el riesgo psicosocial, el MChat sospecha del espectro autista con poquita edad, son guaguitos. El PHQ sospecha de episodio depresivo, ya, y está el KPP 15 que establece la presencia de experiencias psicóticas. También se incluye el YESABAT, que es un instrumento también para establecer sospecha de episodio depresivo en población mayor, personas mayores. Me parece que sobre 60 años. Luego, seguimos en el componente 2, que es de la prevención. Ya teníamos primero los talleres, segundo la detección precoz, tercero el apoyo y colaboración con grupos de autoayuda, organizaciones de usuarios y familiares, organizaciones comunitarias de base. Aquí se debe promover el desarrollo y mantenimiento de los grupos de autoayuda en la comunidad. La idea es ir a la comunidad, establecer monitores comunitarios, gestores comunitarios, personas que en el fondo o sea, una pertenencia comunitaria que le permita a las personas resolver también algunos de sus problemas ahí. Eso no quiere decir que van a ir a tratarse una depresión a la comunidad. Eso quiere decir que van a tener una cabida en la comunidad, que van a ver que hay personas que probablemente les pasó lo mismo que a ellos en algún minuto de su vida, qué hicieron con eso, si es que tienen que consultar, dónde ir a consultar. En el fondo también quedarnos menos solos. Chile es un país con un alto índice de soledad. Salió eso el otro día en las noticias. Y me llamó muchísimo la atención, sobre todo con el tema de las redes sociales, ¿no? Que está como esta sensación bien pseudo de que estoy acompañado o acompañada, pero eso no nos aleja de la comunidad. Y como cuatro dentro también de la prevención, ya, ¿se acuerdan que teníamos primero los talleres, después la detección precoz, después los grupos de autoayuda? Y también tenemos como parte de la prevención las acciones de primera respuesta e intervenciones en los servicios de urgencia de atención primaria. Antes no habían duplas psicosociales en las urgencias de atención primaria. Aproximadamente desde el 2020, no sé si 21, me parece que 21, porque con la pandemia surgió todo esto. ¿Se acuerdan que surgió el saludablemente? Entonces, llegan más recursos y se pueden instalar duplas psicosociales en las urgencias de atención primaria. Y eso permite, obviamente, hacer intervenciones de primer apoyo psicológico. em, También permite tener una mirada más integral y permite hacer una referencia asistida en el caso que esa persona lo requiera. Es decir, si la persona va, por ejemplo, porque está tratando, está pensando en matarse, bueno, pesquisarlo al tiro y mandarlo al programa de salud mental, dejarlo ligado, ¿ya? Aquí están las funciones de la dupla, que también la van a tener, ¿ya? Y el componente número 3, que sería la evaluación y el tratamiento integral a personas con trastornos mentales. Se fijan que esto va como de menos a más, de menos en donde se promueve un estilo de vida saludable, después se previene y ya después se trata, qué sé yo, las personas que presentaron algún problema de salud mental. Entonces, el objetivo es realizar una evaluación y confirmación diagnóstica para proporcionar tratamiento integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores
con trastornos de salud mental. Eh, Tiene un diagnóstico integral, que quiere decir que comprende todas las áreas de la vida de la persona, incluye lo contextual, incluye los factores protectores e incluye los factores de riesgo. Y en el caso de confirmarse el ingreso, se debe elaborar en conjunto con la persona un breve plan de cuidado integral, ¿ya? Plan de cuidado integral, eso significa PCI, que en el fondo es cuando uno recibe un paciente, le dice, mira, yo observo esto, ¿qué te parece que nuestros objetivos de tratamiento sean estos? La persona está de acuerdo, por ejemplo, y se establece un plan de cuidado integral. También hay una aplicación de instrumentos al ingreso y egreso de la atención de salud mental, que por las orientaciones técnicas son dos los que se mencionan, que es el Goldberg y el PSC, ¿ya? Y son utilizados para evaluar el monitoreo de resultados de salud mental. Es decir, si nosotros le aplicamos un instrumento a la persona cuando ingresa al programa, también le podemos aplicar los mismos instrumentos a esa persona cuando egresa del programa. Y entonces saber si es que en realidad está dando resultados lo que nosotros estamos haciendo. Porque uno de los mayores como puntos críticos o nodos críticos que tenemos en salud mental es que es muy difícil evaluar lo que nosotros hacemos, ¿ya? ¿Cuáles son las intervenciones que forman parte del tratamiento integral? Son los controles, las visitas domiciliarias integrales, eso significa BDI, las consultorías, las intervenciones psicosociales grupales, que esto no es terapia grupal, ¿ya? Se espera que cada usuario reciba al menos 6 controles de salud mental, es decir, esa es la meta mínima que establece el ministerio para que una persona que ingresa al programa de salud mental tenga 6 controles al año, entre los cuales está el control médico, de psicólogo y a veces también trabajador social. Es súper poquito en realidad. Ojalá se le pudiera dar más que eso. Porque cuando uno, por ejemplo, va al psicólogo y uno se paga al psicólogo, o la psicóloga, uno va toda la semana, a veces cada 2 semanas, no cada 2 meses. Y las altas clínicas de personas ingresadas de salud mental de 0 o más años también es una meta hoy día. Acá se les hablaba de consultorías, aquí, ¿ya? Eh, yo no sé si ustedes saben lo que es consultoría. Espérenme, déjenme leer un poquitito del chat. Muy buena descripción de la diferencia entre promoción y prevención. Muchas gracias, Natalia. El diagnóstico se ve de una mirada distinta entre uno y otro. Ideal sería que la ficha estuviera en línea, tanto en sistema privado y público. Así todos los médicos tendrían información y antecedentes. Sería lo ideal, Constanza. Estoy de acuerdo. Claro que ahí entramos como a topar con la ley de la protección de datos de los pacientes. Pero sí sería lo ideal. A mí en Mejor Niñez me pidieron hasta un test de drogas. Eh, ¿Cuál es el rol del trabajador social en el equipo de salud mental? Bueno, no hacer intervención clínica, pero el trabajador social tiene un rol súper amplio en el equipo de salud mental. Por ejemplo, el conectarlos con las redes, con los grupos de autoayuda, tener un catastro de todo lo que en términos sociales em, está disponible para que esa persona, por ejemplo, retome su funcionalidad, con qué instancias puedo conectar yo a esta persona para que pueda desarrollar esto. Ese es el rol del trabajador social a grandes rasgos, ¿ya? Sí, falta alfabetización de salud mental, ¿cierto? Muy bien. El Yesabat, sí, lo comenté, ¿no? Hay una escala llamada Columbia, sí, y la escala llamada Columbia está incorporada también. No la puse ahí en los instrumentos porque no es parte de lo formalmente establecido como tamizaje o detección precoz, pero siempre que se pesquisa algún riesgo suicida, se pasa algún riesgo, digamos, depresivo, se pasa a la escala Columbia, ¿ya? Em, Muy bien. Entonces les cuento yo un poco de la consultoría. Es una estrategia en donde el equipo de especialidad, ¿ya? Por ejemplo, el COSAM o el Centro de Salud Mental Comunitario, la psiquiatra más la psicóloga más el trabajador social van al CESFAM y le hacen una consultoría de salud mental ¿a quién?
al médico más otro profesional. Ellos presentan un usuario ya presencial, puede que sea o sea, lo ideal es que sea en entrevista con el usuario. Antes de presentar la entrevista con el usuario, lo que hacen es presentarle el caso a la psiquiatra y al otro profesional o los otros profesionales del centro de salud mental, decir cuál es la duda que ellos tienen. Generalmente son casos en los que ellos tienen dudas diagnósticas o en relación al tratamiento. Luego la psiquiatra entrevista a ese usuario y entonces se le hace una retroalimentación al equipo con respecto al tratamiento. Muchas veces se le dan indicaciones de fármacos y también se les dan algunas indicaciones de estrategias como más psicosociales, ¿ya? Em, Tienen hartas preguntas. Qué bueno que tengan hartas preguntas. Trabaja en Sapo. Protocolo para continuidad de atención en caso de ideación suicida. Licanray. Eso depende de cada territorialidad, Pablo, ¿ya? Ahí tú tendrías que preguntarle al servicio de salud que te corresponde, puesto que por lo general sí hay protocolos de seguimiento en relación a pacientes suicidas. De hecho, hay una plataforma en donde los servicios de urgencia, y esto es a nivel país, ponen la palabra intento, ¿ya? E inmediatamente se va a una plataforma y se arroja una alerta. Y eso le llega a las Ceremis de todas las regiones y las Ceremis mandan el reporte a los servicios de salud, quienes a su vez se ponen en contacto con los equipos de salud mental y activan el rescate y el seguimiento de ese usuario, ¿ya? A nosotros nos llegan, nosotros digo, en las gestoras, digamos, de salud mental del Servicio de Salud del Maule, nos llegan a diario notificaciones de estas plataformas en donde hay personas que van, consultan y también llaman, porque está el asterisco 4141, está el Salud Responde, y todo eso al final confluye en la misma plataforma, ¿ya? Em, y la dupla, en PCI también está la terapia ocupacional que trabajamos en dupla con fono, qué bueno. No en todas partes hay fono, no en todas partes hay terapeutas ocupacionales, ¿ya? Además hay poca información, dice Mary, para el usuario sobre salud mental, por ejemplo, que la atención puede ser 6 veces al año. Exacto. Sería importante transparentar también eso con ellos, ¿cierto? Porque eso a ellos también les baja las expectativas, ¿no? Y les dice, oye, yo aquí no te voy a solucionar la vida, si en realidad uno no le soluciona la vida a los usuarios. Uno puede ir como mostrándoles ciertas cosas, ¿cierto? Em, los TS también realizamos PAP, que es primera ayuda psicológica, y también acompañamos terapias, además de conectar con las redes. Perfecto. Nosotros tenemos acá en el Maule trabajadores sociales que hacen todo un catastro de las redes disponibles y lo tienen actualizado. Súper importante ese trabajo. Eh, una brecha enorme entre el tamizaje y el mini mental del Maule. Todos los instrumentos tienen una brecha enorme, por eso mi visión personal como profesional psicóloga es que el instrumento es solo un apoyo para la clínica. Lo que manda es la clínica, ¿ya? La PPT se las van a mandar, me parece, Josefa, ¿ya? Me parece que es así. Después le preguntamos a Henley, ¿ya? Eh, Bien, eso sería mi presentación así corriendo. Espero no haber sido muy acelerada. Traté de transmitirles un poquitito de todo. Hay algunas cosas que no alcanzamos a ver y que se van a ver en el curso, ¿ya? Igual tenemos tiempo para responder unas dos o tres dudas. Hemos ido respondiendo igual lo que han ido escribiendo en el chat. Pero igual tienen, me parece que el espacio para levantar unas tres manitos y poder hacer sus consultas. Sí, chicos, como dijo la Se pegó Henley, ¿o no? Sí, se pegó.
Profesora Claudia, la ronda de preguntas es el derecho de la palabra. ¿Sí, sí se me escuchó o qué pegadita? Sí, se Ahora escuchó. se le escucha, ahora sí se le escucha. Bueno, que vamos a empezar con la dinámica de preguntas. La persona que quiera hacer la pregunta e intervenir, por favor levantar la manita y se le dará el derecho de hablar, de abrir el micrófono. Vamos a empezar con Fernanda. Fernanda, puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Súper. Yo quería hacer referencia al componente número 3 de atención integral a personas con trastornos mentales. En el punto de intervenciones no me queda muy claro cuál es la diferencia de intervención psicosociales grupales, porque en un momento creo haber escuchado a la profe decir que no era lo mismo como intervenir en grupos, Claro, que no era lo mismo que terapia grupal. terapia grupal, sí. Sí. Ok, Esa es tu, sí, ¿cuál sería la diferencia? No me queda claro cómo es. Bueno, a nivel también como a nivel país de salud pública, no está tan clara la diferencia, ¿ya? Por lo general, cuando uno les propone a los usuarios que vengan a una intervención psicosocial grupal, los usuarios como que se asustan, ¿ya? Se asustan y en algunos casos, en algunas comunas que son pequeñitas, son bastante renuentes en asistir a a esa instancia pensando en que van a tener que ventilar sus cosas, que va a estar la vecina, que va a estar la señora del almacén, que lleva y trae, ¿ya? Esto no es una instancia para que ellos se sienten a hablar de lo que les pasa, como lo hacen en el box, por ejemplo, con el psicólogo, sino que una intervención psicosocial grupal, ¿ya? Puede ser una instancia con un objetivo claro definido, ¿ya? Por ejemplo, citamos a un grupo que tiene un problema con el manejo de la ansiedad, entonces vamos a hacer una intervención psicosocial grupal con técnicas para manejo de la ansiedad, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un grupo con algunos problemas de desregulación emocional, ¿ya? Entonces vamos a hacer un grupo de terapia dialéctica conductual o de... Eso ya es terapia, pero en el fondo vamos a hacer un grupo en donde vamos a enseñarles algunas técnicas para regulación emocional, ¿ya? Y obviamente encuadrar que no es necesario que ellos vengan a contar sus cosas, a no ser que ellos quieran, obviamente, ¿ya? Esa es como la gran diferencia, Fernanda. Espero haber respondido tu pregunta. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguien más que desea intervenir y hacer una consulta? Bueno, si no, creo que momentánea. Vamos a empezar con Francisca. Francisca, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ok, quería preguntar si al momento de empezar a trabajar en atención primaria de salud por primera vez, ¿hacen capacitaciones donde se informe todo esto o más bien uno tiene que buscar de forma independiente? Bueno, como en este curso se explica un poquitito más, yo lo explico un poquitito más a fondo, cuando una persona se inserta en un servicio de salud, dependiendo de la región, dependiendo del servicio, sí se le hacen capacitaciones al respecto, pero también depende mucho de la curiosidad como de cada profesional, ¿ya? Eso yo creo que a lo mejor podría estar un poquitito más, quizás más establecido, que las personas sí o sí pasaran por ciertas capacitaciones, ¿no? Muchas veces depende de la voluntad y del interés de las personas el poder leerse los protocolos, las guías clínicas y todo eso. Gracias. Muy bien, Francisca, vamos a bajarle la manito. Por acá estaba leyendo una preguntita que decía, ya para cerrar, porque veo que nadie más quiso levantar la mano. Dice, con respecto a los instrumentos presentados, ¿se encuentran todos validados? Todos validados.
Muy bien. Por ahí también había una pregunta, Henley, que decía del saber sobre las adicciones en el GES para menores de 20. No es para mayores de 20, es para menores de 20. Es en el nivel leve y moderado. Tiene su cobertura en APS, ¿ya? Y es el tratamiento, ¿ya? Si es que, por ejemplo, el nivel fuera severo, también tiene derecho a tratamiento, pero no es GES. O sea, todas las personas que tienen un problema de consumo, sean menores o mayores de 20, tienen acceso a tratamiento. La única diferencia es que el GES es para menores de 20 en niveles leve y moderado. Listo. ¿Todavía hay tiempo? Vamos a responder, creo que la manito de Leo y ya. Y ahí sí cerramos, ¿vale? Leo, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aló. Muy bien, gracias. Bueno, un gusto por acá. Estudiante egresado de psicología. Pasé unas prácticas en el área clínica comunitaria y sobre todo en una práctica de tratamiento de adicciones. Muy hermosa práctica, de un centro muy, muy reconocido acá en Chile. Pero evocándome a lo que se menciona, que hay tratamientos que son ambulatorios para el tratamiento de adicciones. ¿Por qué se vio y se ha visto de que no son tan efectivos y aún se siguen avalando ese tipo de tratamientos? ¿Están vigentes todavía? Y el consumo de recursos, porque vamos a ver el tema de las recaídas que son descontroladas por parte de los usuarios. ¿Por qué se siguen avalando ese tipo de tratamientos que son muy vulnerables en vez o versus a un tratamiento que es donde el usuario está prácticamente residente? Gracias, Leo. Bueno, el tratamiento, el CEFAM en el fondo y los centros ambulatorios ofrecen tratamiento ambulatorio, ¿ya? Em, no pueden dejar afuera una patología de salud mental. El consumo es una patología de salud mental. Por ende, se le tiene que dar cabida en un en un centro, independiente ese centro sea abierto, es decir, ambulatorio, o cerrado, que sería, digamos, un centro, un programa residencial. Em, Mira, hay personas a las que sí les funciona el tratamiento ambulatorio. Lamentablemente en este minuto no tengo cifras al respecto, pero obviamente hay niveles de consumo que sobrepasan estos niveles, digamos, de tratamiento ambulatorio y se ven mucho más beneficiados en un programa residencial. El tema es que también sabemos que la motivación es un factor clave a la hora de tratar un problema de consumo y también sabemos que gran parte de las personas que tienen un problema de consumo no quieren tratarse. O están, digamos, precontemplativos. Entonces, yo creo que es interesante tu pregunta, Leo. No tengo una respuesta definitiva, yo creo que es como una reflexión que sería interesante desarrollarla también, pero con números, con datos. Así que te la agradezco también. Claudio parece que tiene una pregunta, a Henry. ¿Le damos la oportunidad de una preguntita más? Ya. Sí, vale, vamos, vamos. Claudio, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? ¿No puedes? Si no, bueno, Facilitas. listo. Vamos a darle por este lado a ver. Ahora sí, trata a ver. No, no se te escucha, Claudio. Acá abajo en la parte inferior de la pantalla, en el lado izquierdo, sale un micrófono. Ahora sí, Ahora sí, ahora ¿me sí. escuchan? ¿Me escuchan? Súper. Sí, buenas noches. Bueno, más que nada, contarle un poco de una experiencia de vida, más que nada, no es una pregunta, a lo mejor dentro del mismo contexto hay alguna pregunta. Eh, Decirles que yo tuve depresión, ¿ya? Digo porque ahora me siento una persona sana, ¿ya? Dentro de la misma depresión, me diagnosticaba todo esto una depresión súper grave.
pero dentro de todo tomé medicamentos, pero no me sentía bien con ellos, ¿ya? Y, y lo veo como que de alguna forma, no sé si fue fuerza de voluntad o fue la ayuda de mi psicóloga que tuve, que yo le agradezco mucho, y de toda mi familia, y yo siento que me sané, ¿ya? Entonces yo realmente no sé si tuve una depresión o, o si la tuve, la voluntad de sanar fue tan grande mía y la fe que tuve fue tan grande de poder sanarme de lo que yo viví, eh, fue realmente eso, ¿ya? Pero yo siempre digo que hay alguna esperanza, y lo digo por experiencia propia, de que sí hay una esperanza de que uno sí pueda sanar de la depresión. Yo agradezco mucho a mi psicóloga, que fue la persona que veo que me sacó de todo esto, y estuve casi un año, es lo mismo. Pero ahora me siento sano y lo doy como experiencia de vida porque doy una esperanza a que sí se puede sanar, a que sí se puede salir adelante. A lo mejor el diagnóstico, como me lo dieron, que fue una depresión súper grave, a lo mejor no era tan así. A lo mejor pasaba por un tema mío, ¿no? Pero era más que nada eso, dar una experiencia de vida a lo que yo viví y de dar una esperanza que sí se puede salir adelante. No tomé medicamentos por un tiempo, después los dejé porque sentía que me hacían mal, pero sí realmente pude salir de esto. Yo no sé si ella, la señora Claudia, me puede explicar un poquito de que si era realmente una depresión o era un tema de... Es que no lo puedo entender de verdad, porque yo sí que me sentía depresivo y ahora me siento más sano. Es más que nada eso. Gracias, Claudio, por compartir tu experiencia. Bueno, para mí es súper difícil también decir que si es que algo era un diagnóstico o no. Lo cierto es que yo siempre pienso que cuando una persona siente un malestar significativo, independiente del diagnóstico, tiene que consultar, sobre todo si tiene ideación suicida, ya se tiene que hacer acompañar, ya, y es súper importante eso, ya. Mira. eh, de repente uno se mejora con cosas que en realidad no le da el centro de salud. De repente uno se mejora con el apoyo de la familia. De repente es una suma de todas las cosas, ya la psicóloga, el tratamiento farmacológico si es que tomó, em, y también las ganas de salir adelante. Ya. Entiendo que eso no lo es todo. La depresión es una enfermedad, cuando una persona está con ideación suicida, también es una enfermedad, así como cuando una persona tiene una diabetes, se trata la diabetes, así como cuando una persona tiene una hipertensión, se trata la hipertensión. Me parece que cuando una persona tiene ideación suicida, cuando una persona se siente deprimido, también se tiene que tratar, independiente de cuál sea el diagnóstico, Claudio. Yo sé que el diagnóstico nos ayuda a dirigir bien la intervención, ¿ya? Em, Sin embargo, basta el malestar significativo que usted haya tenido para poder tratarse. Ha sido valiente y le agradezco que haya compartido su experiencia. De todas maneras, y como toda instancia es una instancia para poder prevenir, recordarle que está el asterisco 4141, que es el Fono de Prevención del Suicidio, ya cuando la persona se siente muy desesperada y tiene que llamar ahí nomás. ¿Ah? Hay que hacerse acompañar, hay que dejar los prejuicios de lado. Yo sé que hay muchos mitos en relación al suicidio, ¿ya? Eh, eso. Agradecerle, Claudio, su confianza. Bueno, chicos, ahora sí, creo que damos por cerrada la ronda de preguntas. Damos gracias a todos por las intervenciones que hubo en la noche de hoy. Y nada, dejarlos invitados para que se inscriban a este curso, para que vean más a profundidad sobre este tema y para que resolvamos otras preguntas y consultas que ustedes tengan en en este tema. No quería volver a decir lo mismo. Y nada, profe, no sé si tenga una última invitación para los chicos, ¿quiera decir algo? Muchas gracias por su participación. Siempre a mí se me hacen cortitos los espacios.
Las personas que se interesan en estos temas me encanta y me da mucha esperanza de que podemos ir mejorando en la salud mental de todos y de todas. Y nada, pues ojalá puedan tomar el curso, así nos vemos y podemos profundizar además acerca de otros temas como las guías clínicas y, pucha, lamento no haber podido dar respuesta a todas las preguntas, pero la intención está y espero volver a verlos. Eso. Bueno, muchas gracias, profe, por sus conocimientos en el día de hoy. Y nada, pues vamos a la segunda parte de este seminario, chicos. Vamos a empezar con lo que es la dinámica del sorteo. Profe, creo que aquí nos despedimos entonces. Nos vemos en la próxima. Gracias, ¿Listo? quiero saber quién ganó, entonces me voy a quedar con la camarita apagada, ¿ya? Listo, listo, está Chao. bien. Bueno, vamos a pausar la grabación.